Ey Shalom, Kahalayam La Yahweh, Bahasham, Yahawashi Bahasham, Har Bahakudash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y esta lección va a ser titulada El verdadero arrepentimiento viene de Yahweh Bahashin Habushai. Porque estaba viendo esta serie que está en tendencia del diablo y edomita Jeff Dahmer, que después de haber cometido todos esos hechos atroces, al final se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Jesucito el Dulce, a Jesucristo, y ahora él tiene un boleto asegurado al paraíso, cuando eso es una completa estupidez y las cosas no trabajan de esa manera. Para empezar, los únicos que pueden tener una comunión y una chance del perdón de sus pecados es la nación de Israel, a los cuales el Dios de la Biblia los escogió para hacer un pacto que se basaba en el cumplimiento de sus mandamientos, de sus leyes, sus estatutos y preceptos. Y fuera de ellos, de esa nación santa, ninguna otra nación tiene parte con el Señor. Esto es Mateo, capítulo 1, versículo 21. Estas son palabras de un ángel a José, el padre de Yahawashi. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahawashi, que significa el Salvador, en el hebreo antiguo, el paleo hebreo. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Simple y plano. Él va a salvar a su pueblo, no a las naciones, no a la muchedumbre de gentes, a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué es un pecado? Vamos a agarrar el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Y todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Básicamente, el pecado, el pecar para nosotros, hoy mal llamados negros, latinos e indios americanos, y también diferentes israelitas que están esparcidos entre las naciones, nuestro pecado consiste en quebrar la ley, hacer caso omiso y practicar lo opuesto a lo que el Señor nos mandó a hacer. Y si tú dices, pues, ¿qué nos mandó a hacer? Pues léete la Biblia, ¿me? Léete el libro de Deuteronomio, léete el libro de Levítico, y ahí vas a encontrar cuáles son los mandatos que el Señor nos dio, porque no solamente son 10 mandamientos. El Señor nos dio una extensa lista de cómo manejarnos. De hecho, si tú lees los primeros 5 libros, son los libros de la ley. Y ahí nos enseña qué es lo que el Señor requiere de nosotros como su pueblo. Y de esos libros para adelante podemos leer las consecuencias de obedecerle o no obedecerle. Bendición o maldición. Y del lado de la maldición,
de las consecuencias por la desobediencia se engloba en lo que le llamamos el pecar. El pecado es lo que nos tiene en un estado jodido. Pero para nosotros que nos hemos arrepentido de nuestra vida en pecado, como dice en el versículo 3, tenemos nuestra esperanza puesta en Él. ¿En quién? En Yahushua, quien se nos fue enviado por nuestro Dios, Yahweh, para perdonarnos de nuestros pecados. Y dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Y ese es el punto de esta lección. Cuando tú verdaderamente te arrepientes de tus pecados, se requiere de un proceso de purificación de ellos. Necesitas renovarte, necesitas cambiar tus malos hábitos, cambiar tu manera de hablar, de pensar, de comportarte. Porque poniendo el ejemplo de este edomita que anda siendo la sensación en las series, a él y a su raza de gente no se le fue dada la ley. Ellos están fuera de ese pacto. Pero nosotros que somos el mundo, ese cosmos mencionado en Juan 3:16, al mundo de los israelitas, a nosotros sí se nos es obligado mantener esos mandamientos. Pero como pecamos contra el Señor y lo desobedecimos, ahora mediante la inspiración del Espíritu Santo nos andamos renovando, dejando de practicar ese pecado que cometíamos antes. Y iba a dar un ejemplo, lo voy a dar a continuación. Esto es más allá de solamente decir, oh, me arrepiento y ya por eso ya me gané el cielo. No, esto lleva un proceso, en el cual va a implicar sufrimientos, renunciar y perder mucho en este mundo, porque este mundo está sumergido en el pecado. No puedes llevar una vida santa en el Señor y seguir viviendo en el mundo como la mayoría de nuestra gente lo hace, porque es imposible servir al Señor y vivir a las maneras del mundo, Es como un hombre que se drogaba y cuando se dio cuenta que le estaba haciendo mal a su cuerpo y a su mente, ahora él se arrepiente, entrega su vida a Jesucito y ahora él piensa que tiene un boleto al cielo solamente por el hecho de dejar de drogarse. Y eso es una completa estupidez, Ahora porque tú te diste cuenta que el meterte cocaína o heroína o marihuana está mal, ahora tú crees que por eso ya mereces el perdón del Señor, Es igual, Si tú eras un alcohólico o eras un ratero o lo que sea, un adúltero, y luego te arrepientes y entregas tu vida al Señor Jesucristo, muchos piensan que nomás porque te arrepentiste de ser un pendejo, ya me gané el cielo. Cuando sigues comiendo puerco, cuando ignoras el día de reposo, que es un día solemne para nosotros, cuando sigues idolatrando, que eso es uno de los pecados que el Señor más odia, la idolatría a dioses ajenos, porque Jesús
no es el Dios, el Hijo de Dios, según la Biblia. Eso es un fucking Dios ajeno que te trajo tu enemigo Esaú Edom, man. La doctrina de que todas las naciones pueden ser salvas, eso es torcer lo que al Señor le agrada, porque el Señor no está por ellos. Y si tú andas hablando esas cosas, pues ahora tú eres culpable de ser un mentiroso. Y el Señor odia la mentira. Entonces, el verdadero arrepentimiento es más allá de simplemente reconocer que la andas cagando en algo, man. El verdadero arrepentimiento viene con una completa purificación de tu ser. Y la única manera de nosotros poder llegar a ese estado de conciencia, de poder cambiar tu vida a la de un israelita justo o una mujer que quiere vivir en justicia, es mediante la inspiración de Yahweh Ba'ashim Yahushai. No hay otra manera, en que alguien pueda despertar en ese mar de pecados y empezar a nadar al salvavidas que es Yahweh Shai. En Ezequiel capítulo 37 nos habla de huesos secos, que representa el estado muerto de los israelitas. Pero vino un espíritu, un viento, un aliento de vida que entró en ellos y los puso de pie. Y ahora dice que ahí que reconocieron que Yahweh Ba'ashim Yahushai es su Dios. Esto es Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Ves? Simple y plano. Nadie puede acercarse a Yahushai sin que el Padre lo haya predestinado o escogido a salvación, man. Nadie puede arrepentirse realmente si no es por elección e inspiración del Espíritu Santo enviado por el Padre, man. Porque, regresando otra vez al ejemplo, que tú te arrepientas de ser un pendejo en tu dieta, en la manera en la que te comportas, de ser un ratero, que tú te arrepientas, eso no significa nada, man. Porque sigues lleno de pecados. Pero los que se purifican en Yahushai, esos son los que tienen un verdadero chance de arrepentimiento y perdón, man. Dice, y yo los resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Yahweh. Ba'ashim Yahushai, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Y cuando Yahushai le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contestó, tú eres Yahushai, el Hijo de Dios, de Yahweh. Y Yahushua le dijo, bendito seas Pedro, porque eso te le reveló mi Padre que está en los cielos. No fue ningún hombre. Y esto es igual aquí. Nosotros entendimos que andábamos cagándola en pecado porque Yahushua nos hizo entender. Y ahí vino el verdadero arrepentimiento, completamente cambiar nuestra vida. Y eso es un proceso, man. El quitar estas mañas. Dice la escritura que el Señor se sienta como un platero y nos refina. Y eso requiere trabajo, eso requiere tiempo. No como estos pinches israelitas o otras naciones que nomás dicen, oh shit, man, pues lo que hice, la neta está mal. Hey, Jesús, me arrepiento, sálvame. Y ya, fue todo. Así de fácil, man.
Cuando el mismo Salvador Yahawashi tuvo que pagar sus propios pecados que cometió como rey Salomón en reencarnación, con sufrimiento y ser colgado en un madero. Ahora, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestras vidas pasadas que no entendemos, pero pedimos aún perdón por eso, y de nuestra vida pasada en este mundo, cómo nos comportábamos antes de conocer esta verdad, dice la escritura que el siervo no es mayor que su señor, y que si nuestro Señor sufrió, pues nosotros también tenemos que sufrir. Y tenemos que pasar por el mismo proceso de purificación mediante sufrimiento que nuestro Señor pasó. Porque que a toda madre sería nada más decir, oh, pues, damn, man, me arrepiento de haber sido un pinche borracho. Pero, Jesucristo, perdóname, tú eres el Hijo de Dios y pues, ya no, es todo. Mientras el mismo Señor tuvo que sufrir, man. No, man, las cosas no trabajan así de fácil, man. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y todos, man, absolutamente todos, como nación, como israelitas, pecamos contra el Padre Yahweh. Incluso Yahawashi, su hijo, pecó contra él. Pero él fue el escogido y él fue el elegido para ser el primero en ser perfeccionado. Él es el prototipo de los israelitas para que nosotros seamos como él en este futuro cercano, man. Y todos nosotros, en sí, toda la nación de Israel debe de arrepentirse. En sí, toda la nación de Israel deberíamos de arrepentirnos, pero el Señor no lo hizo así. El Señor decidió escoger solamente un pequeño remanente de entre todos para perdonarlos y perfeccionar su obra, man. Ahora, ¿por qué Él quiso solamente un pequeño remanente cuando Él pudo elegirlo y hacerlo así desde el principio? Él tiene sus razones. Ahora entendemos ciertas cosas de por qué el Señor planeó que las cosas fueran así para glorificar a su Hijo. El Señor le gusta trabajar con números pequeños. El Señor quiso establecer a líderes sobre los demás israelitas. Pero tal cual el perfecto diseño de cómo el Señor escogió las cosas, man, es algo que no podemos retener en nuestra mente. Y eso lo mencioné en el campo este fin de semana. Nadie puede entender los caminos del Señor. Nadie tiene la capacidad para comprender el total de su obra, man. Pero sí entendemos que vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Y eso lo entendemos, man. Y aún solamente el electo, los escogidos de la nación de Israel, no toda nuestra raza, no toda nuestra gente, puede entender que vivíamos pecando contra el Señor porque andábamos obedeciendo al diablo. Y el diablo es una raza de gente que son influenciados por Satanás mismo, el ángel, el engañador, el acusador. Y viviendo en este siglo y en este mundo que ha sido fundado en la mentira y en la confusión del diablo,
Nuestra gente anda perdida, man, pero el Señor nos sacó de ahí. Volviendo a leer, vivían o vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y ahí entra lo que estaba mencionando, man. El tú arrepentirte de X o Y pendejada que estabas haciendo, eso no significa que tú ahora obedeces a Yahweh Shinahushai. Que, man, es que esto es tan simple como, digamos, alguien está cocinando y quiere agarrar por el mango una olla que se calienta y tú le dices a alguien, hey, no vayas a agarrar esa olla del mango porque te vas a quemar la mano, y esa persona dice, la voy a agarrar y se quema. Y tú dices, te dije. Y luego otra persona otra vez vuelve a cocinar y sabe que no debe agarrar la olla del mango porque se va a quemar, porque realmente hay ollas que te queman si agarras aunque sea el fucking mango, y se vuelve a quemar. Y así, y se vuelve a quemar. Y pasa el tiempo y se vuelve a quemar. Y ahora porque llega un día donde dices, fuck man, y si me espero a que se enfríe y hago caso al que ya no agarre la olla por el mango hasta que se enfríe para no quemarme, y descubre que eso era lo único que tenía que hacer para no quemarse, ahora piensa que, oh shit, merezco el mundo, merezco el cielo por dejar de ser un estúpido. Man, hay un chingo de cosas más que tienes que entender. Y empezando con el gran mal de nuestra gente, que es la idolatría a Jehová, a Yahweh, a Yeshua, a Yah, o lo que sea, man. Empezando con la adoración de la Guadalupe, el Malverde, la Santa Muerte. Hay hombres que creen en la Santa Muerte y piensan que tienen el perdón de Jesucristo a la vez. ¿Cómo es posible tanta fucking maldad, man? Pero es porque realmente se niegan a obedecer a Yahweh Shinahushai, porque son esclavos del pecado, man. No están dispuestos a dejar sus malas prácticas para realmente entregar su vida al Señor. Y dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Así es, man, porque como menciono, hey, puedes dejar de ser un borracho, entregar tu vida a Jesús, pero sigues fumando mota. Puedes dejar de fumar mota, de drogarte, pero ahora puedes andar deseando a la mujer de tu hombre, ahora eres un pinche adúltero. O en el caso de los cristianos, hey, pueden dejar de drogarse, dejar de tomar alcohol, pueden no cometer adulterio, pueden no comer carne de puerco, guardar la dieta, pueden guardar el día sábado erróneamente en este calendario gregoriano, el día sábado, pero adoran a Jesucristo. Y con eso, todos sus hechos de guardar la ley ya se fue a la mierda, man, porque andas adorando a César Borgia, al diablo que te estableció como Dios estos conquistadores en el año 1400, man. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás, man. Y eso es por qué nuestra gente prefiere a Jesucristo, porque Jesucristo no exige nada de ti. Jesucristo nada más quiere que lo ames, que lo aceptes como Salvador y ya.
Y cuando hablan de arrepentimiento, man, es pura fucking paja, man. Ningún cristiano realmente se arrepiente. Solamente descubren que hay pendejadas que dejándolas de hacer te benefician más, pero no encuentran realmente el camino a Yahweh Shina Hawashai, man. Por eso es que siguen creyendo en esa doctrina de basura. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Yahweh de los muertos. Es solo por la gracia de Yahweh que ustedes han sido salvados. Y eso enseña también el punto de esta lección, que al fin del día, man, nuestros hechos de arrepentimiento realmente no sirven para nada para el Señor, porque no somos perfectos. Para el Señor, para el Padre Yahweh, aún somos pecadores y merecemos la muerte. Pero por Yahushai, si nosotros le amamos y le seguimos, Él va a considerar que tú eres un hombre o una mujer que realmente se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ser pasados por el mismo fuego, el mismo bautizo por el cual Yahushai fue purificado. Pero, man, estos cristianos no quieren sufrir. Es lo que ellos quieren evitar, sufrimiento. Muchos cristianos, por el temor al sufrimiento, entregan su vida a Jesucito porque quieren el escape fácil, man. Pero esto no funciona así. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Yahushua y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Mashayah Yahushua. De modo que en los tiempos futuros Yahweh puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Mashayah Yahushua, man. Y eso es justamente lo que, hermanos, enseñamos, man. Que al fin del día, man, ni merecemos el perdón, ni merecemos ser limpiados. Todo esto fue por misericordia de Yahweh, man. Y tenemos que sufrir por nuestra desobediencia. La purificación duele, man. Cuando tú purificas el oro o la plata, tienes que llevarlo al límite, fundirlo en el horno. Y el Señor nos habla de un horno de aflicción en el cual nos va a sacar puros. Pero esta gente se jacta de decir, yo acepté a Jesús, yo le di un chance, yo me arrepentí y entendí que, hey, para ser salvo y ganarme el cielo, nada más necesito aceptarlo, darle un chance. Y eso es, man, eso es completo orgullo, man. Eso es una falta de respeto para el Señor. Porque, hey, se va a escuchar feo, pero todos somos unos pedazos de mierda, man. Frente a Yahweh. Pero con Yahushai, siendo unidos a Él, hey, somos limpiados y teniendo chance de lograr purificarnos. Por eso la escritura dice, man, sin Yahushai, hey, no somos nada, man. Absolutamente no valemos nada sin el Señor. Hey, como dice aquí, Yahweh los salvó por su gracia cuando creyeron,
ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Yahweh. ¿Y por qué es que hace hincapié en que nosotros no tenemos ningún mérito en su gracia? Porque ni siquiera nosotros creímos porque decidimos creer. ¿Cómo es que tú vas a intentar convencer a un hombre o una mujer de que crean y acepten a Jesucito en su corazón cuando nosotros realmente entendemos en Yahweh Shai que ni siquiera nosotros fuimos capaces de hacernos entender y de creer, man? ¿Cómo es que tú puedes convencer a un tercero si ni siquiera nosotros mismos nos podemos convencer, man? Porque esta fe que tenemos actualmente, el Señor no la puede quitar, man, y dejarnos en el estado que estábamos y andar a la deriva. Esta fe que tenemos hoy en día, hermanos y hermanas, es un regalo que el Señor nos está dando. Ahora tenemos la esperanza que el Señor no nos la quite, que el Señor nos dé este regalo de fe hasta el fin de los días, man, porque hay casos, hay testimonios de hombres que se les ha quitado su fe de creer en el Señor. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, y eso es una completa cortada y un absoluto hincapié para derribar esa pinche doctrina estúpida, man, de creer que ahora porque dejaste de tomar, porque dejaste de drogarte, porque dejaste de hacer X o Y razón, ahora ya te ganaste el cielo, ahora ya me gané la salvación en Jesucristo y andas presumiéndoselo a todo el mundo e invitando a la gente a que se salve por su propia decisión, man. Cuando ni eso nos pertenece, man. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Oh, shit, man. ¿A qué te suena, man, cuando lees esto? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hey, ¿ya eres salvo? Yo ya soy salvo. Acepté a Cristo desde el año 2000. Hey, yo y mi casa somos salvos. Hey, ¿quieres ser salvo? Nada más acepta a Jesús en tu corazón. Que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, man. ¿Sí entienden lo que significa eso? Y si no lo entiendes, pues déjame decirte que el Señor no está trabajando contigo entonces. Pues somos la obra maestra de Yahweh. Él nos creó de nuevo en Mashayah Yahawashi, man, y eso conecta con ser una nueva criatura. Porque la persona que yo era antes de conocer a Yahweh y ser activado mediante su Espíritu Santo para decir, hey, esta vida que he llevado por años es una mierda, man. Ahora tener esa inspiración y sentimiento de querer regresar al pacto, eso vino porque ahora somos una nueva criatura en Yahawashi. Nadie, absolutamente nadie, puede unirse a Yahawashi si no es entregado por el Padre, como leímos, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora,
Esto es Juan capítulo 8, versículo 11, cuando Yahushua fue con una mujer que estaba a punto de ser apedreada porque fue encontrada en el acto de adulterio. Y ustedes pueden leer esa historia de que el Señor les dijo, hey, si alguien está libre del pecado, que arroje la primera piedra. Y al final todos se fueron, ¿no? Porque todos pecamos. Es la realidad. Y dijo el Señor a la mujer, hey, ¿cuántos te condenaron? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Yahushua dijo, yo tampoco te condeno. Vete ahora y no peques más. ¿Y por qué es que nadie pudo condenar a la mujer? Porque todos somos pecadores, ¿no? Y Yahushua incluso, él tampoco la condenó porque él sabía que él había pecado contra el Señor en su vida pasada, pero cuando él vino como Yahushua, él vino a completar, quería decir demostrar, pero más bien él vino a hacer lo que tenía que hacer, guardar en perfección el pacto, man. Y esa es la tarea que cada uno de nosotros como israelitas debemos de ser. Guardar a la perfección el pacto como Yahushua. Y eso va a suceder muy pronto en el segundo pacto. El Señor nos va a subir al nivel de poder comportarnos como Yahushua, pero ahorita estamos en un proceso. En el proceso de que el Señor nos purifique y Dios mediante ser parte de esos elegidos para salvación. Porque no sabemos. Solamente nos queda esperarme y tener fe, tener esperanza de que el Señor está trabajando con nosotros. Porque tampoco se trata de que, oh shit, man, pues si no depende de mí, si no estoy seguro, pues ¿para qué pierdo mi tiempo esperando en el Señor? Entonces, tu mente no ha sido renovada para entender que, aunque no seamos salvos, quizás, si no somos parte del electo, nuestra obligación como israelita al fin del día es obedecer al Señor, man. Porque, hey, como está escrito, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco, ¿a quién? A Yahweh, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Enseñándote que para tú decir que conoces a Yahweh, tú decir que tienes una relación con el Dios de la Biblia, es requerido que ahora tú empieces a guardar sus mandamientos. Desees guardar sus mandamientos porque, como leímos, hey, el pecado es la infracción de la ley y si tú no quieres llevar una vida de pecado, de rompimiento de las leyes, pues ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues ahora las tienes que guardar. Y si tú no estás en esa mentalidad, pues la verdad no está en ti. Ahora, hay otro extremo. Hay grupos israelitas, hay religiones que hablan de la ley, la ley, la ley, guardar la ley y piensan que de esa manera ellos van a guardar a su vida a salvación, pero no entienden que sin Yahweh somos pedazos de mierda, man. Nos equivocamos todos los días. No hay, no hay espacio para orgullo en nosotros, hermanos y hermanas, realmente.
no podemos tener ni una pizca de orgullo realmente. Porque realmente, por un pecado que cometamos, como está escrito, somos dignos de muerte porque ya quebramos toda la ley. Por uno solo, man, el más insignificante. Cuando tú vas a trabajar en el día de reposo, que sabemos que estamos en una esclavitud y la misericordia de Yahweh Shai nos cubre de ese pecado por esta esclavitud. Mereceríamos muerte, man. Pero ¿qué hacemos? Damos gracias a Yahweh Shai por perdonarnos de ese pecado. Pero en nuestra mente sabemos que, pues, pecamos, man. Entonces, man, no hay espacio para el yo ya estoy salvo. No hay espacio, man, para creer que ya eres salvo mientras tenemos que ser cubridos por la gracia de Yahweh Shai, man. Esa es otra cosa, man. ¿Cómo es que tú puedes ponerte cómodo y pregonar que ya eres salvo cuando aún necesitas de un abogado que lleve tu caso? Es una estupidez, man. Ponerte orgulloso ya soy salvo, man. Ya me arrepentí de ser un pedazo de mierda en esto, pero sigues pecando, man. Y aún seas ignorante de las leyes del Señor o no, el Señor te maldice, man, si tú andas cometiendo pecado. Hey, esto es Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, man. Entonces, el verdadero arrepentimiento que viene por inspiración del Espíritu de Yahweh Shai da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es frutos dignos de arrepentimiento? Hey, si tú eres un hombre, empiezas a meditar y estudiar en el libro de la ley, como se nos fue ordenado, como está escrito en Josué. Hey, empiezas a guardar sus mandamientos y si entiendes tu posición en esta verdad, hey, empiezas a obrar en el ministerio. Y un fruto digno de arrepentimiento es el agradecimiento a Yahweh Shai. Y cuando tú estás agradecido con alguien, tú empiezas a hacer actos para mostrarle tu gratitud. Así funciona, man, en el mundo. Cuando tú estás agradecido con tu mujer o con tu patrón o con un hombre que te hizo un favor a ti, naturalmente uno quiere hacerle ver o hacerle sentir que tú estás agradecido con esa obra. Quizás le das un regalo, quizás lo invitas a comer, quizás hasta le dices, hey, gracias, man, de veras, gracias por este favor. Hey, de veras, hey, ¿te puedo invitar algo o cómo puedo agradecerte ese hecho? Pues eso es lo que tú debes de hacer cuando realmente te arrepientes. Dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de gratitud a Yahweh Shai en oraciones, en hacer este trabajo, man, en dar tu vida como un sacrificio vivo, en demostrarle al Señor que aunque no significa nada, el Señor tampoco es un monstruo, man. De que sí, aunque nuestros hechos son como trapos sucios,
El Señor puede ver en ti tus ganas de servirle y cambiar, man. Porque es simple, man. Es simple, man, el entender que nuestros hechos, hey, no valen nada, man. Son como trapos sucios. Pero aún así, entender que Yahweh Ba'ashina Habushai, por un motivo te dio su espíritu, man. Para que te vuelvas a Él. Ya hay muchos hombres y mujeres que se les ha dado el Espíritu Santo y por no, si puedo decirlo de esta manera, por no saber qué hacer o más profundo, porque el Espíritu no actuó en ti y no fuiste agradecido, no reconociste al Señor, que al fin del día el Señor no te lo mostró, se te es arrebatado, ¿eh? Y vuelves a un estado peor al que estabas. Pero con eso, alguien, espero que haya sido de edificación. Nada más unos pensamientos que hayan venido a mí, man, porque, man, esta gente se jacta de ganarse el cielo por un arrepentimiento vano, por un arrepentimiento que no tiene respaldo, man. Realmente. No tiene frutos. Siguen siendo igual o peores. Mucha gente, es otra cosa que nada más quiero agregar para cerrar la lección. Muchas veces estos cristianos o cualquier denominación que han aceptado a Jesucito en su corazón, ahora sienten que tienen un respaldo para hacer maldad, ahora sin ¿cómo se dice? Sin remordimiento, man. Ahora la gente comete infracción de la ley. Ahora la gente come, digamos, animales inmundos y esto lo hacen, man. Cuando estamos en el campo, man, enseñando la dieta, el no comer animales inmundos porque es pecado, ¿qué es lo primero que brincan los cristianos a decirte? Pero el Señor ya los limpió. Dijo el Señor que no hagas, no llames impuro a lo que yo ya limpié, cuando realmente ni fucking entienden lo que se estaba refiriendo el Señor. O cuando decimos, hey, no cortes tus barbas. Pero eso es Antiguo Testamento, el Señor ya vino y nos permite hacer eso. O damos un mandamiento. No, pero Jesús me perdonó. Y llevan su misma vida de mierda, man. Y ahí se van a quedar. Porque fue un arrepentimiento que no fue respaldado por el Señor. Y realmente, si tú no tienes entendimiento de quién eres, qué es lo que el Señor requiere de ti y por qué es que estamos en la situación que estamos, no puede haber arrepentimiento, man. Pero con eso vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Hara, Hakudash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.